Por lo general, la imagen que se tiene del expresidente Porfirio Díaz es que era un hombre duro, fuerte y firme, tal vez hasta despiadado con tal de hacer cumplir la ley. Una persona con mano dura que defendió la soberanía mexicana ante las potencias extranjeras. Sin embargo, aún con la imagen de un hombre fuerte, Porfirio Díaz fue, ni más ni menos, que el último presidente que cedió territorio mexicano, entregando aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, más o menos el tamaño del estado de Querétaro. Pero, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué parte del país sucedió? Y más importante, ¿por qué? Se trata del vecino desconocido de México, Belice, el país que logró establecerse de manera discreta y con quien compartimos una frontera terrestre de casi 200 kilómetros, pero que tiene una cultura distinta a lo que se puede esperar de la región. Su idioma oficial es el inglés, y algo que pocos saben es que la jefa de estado es, ni más ni menos, que la reina Isabel II, la icónica monarca británica. Todo empezó casi al mismo tiempo que la colonización española. Para los primeros años del siglo XVI, lo que los europeos buscaban era abarcar todo el territorio que fuera posible mantener, aun cuando grandes extensiones de tierra quedaran prácticamente desconocidas o no tuvieran la fuerza para defenderlas. Esto fue exactamente lo que sucedió en el sur de la península de Yucatán. Los primeros españoles notaron varias cosas desde su llegada. Las frondosas selvas de la región eran casi impenetrables, dificultando su exploración. La gran hostilidad de los nativos que no les permitían ingresar a sus tierras. El duro clima, un calor insoportable, ingentes cantidades de mosquitos y el azote recurrente de huracanes. Pero lo más importante era que en toda la zona no habían logrado encontrar ni una mísera pepita de oro, por lo que los españoles, solo interesados en la riqueza rápida obtenida de los minerales valiosos, optaron por abandonar la península al no haber razón de peso para seguir ahí. Establecimientos novohispanos fueron fundados por todo el continente, en lugares donde se lograron encontrar minerales, y con el tiempo, una gran actividad se desarrolló entre ellos. Yucatán, donde no habían sido fundados más que un puñado de poblados, se hundió rápidamente en el abandono y el rezago. Años después, Gran Bretaña llegaría a América, estableciendo varias colonias. Algunas de las más importantes fueron decenas de islas en el Atlántico, que le permitieron desarrollar lucrativas rutas comerciales por todas las Antillas. Algunas paradas obligadas dentro de sus rutas americanas implicaban detenerse momentáneamente en territorio continental, entonces pertenecientes al virreinato de la Nueva España, lo que suponía una violación a la soberanía. Aunque dado el abandono del lugar, la corona española no se percató de este suceso o le dio poca importancia. Fue en una de esas escalas en tierras yucatecas que los ingleses se percataron de algo que los españoles no habían notado. La tierra, si bien no tenía oro, era rica en palo de tinte, entonces conocido como el oro molido, una planta de la que se extraía colorante para teñir prendas de vestir y que, en esa época, representaba un negocio multimillonario. De una manera sigilosa, lenta, pero inexorablemente, los ingleses se fueron asentando en la zona para explotar el palo de tinte, expandiéndose cada vez más en la península. Cuando España se dio cuenta de esto, inmediatamente ordenó a los ingleses salir del lugar, pero estos, que ya habían establecido un jugoso negocio, no tenían intenciones de abandonar la zona. El choque de ambas potencias derivó en varios enfrentamientos armados. Algunos de ellos, por el número de fuerzas involucradas, debieron ser francamente espectaculares, aunque a final de cuentas ambos quedaron en una posición similar a la que tenían en un inicio. Con el tiempo los españoles decidieron ceder y les otorgaron a los ingleses un permiso para explotar los recursos de la zona, dejando claro que era territorio perteneciente al Imperio Español. Aprovechando lo despoblado y recóndito de la zona y actuando probablemente de mala fe, los ingleses abusaron de la confianza española y rápidamente se dispersaron más hacia el norte y el sur de la península de Yucatán.
En 1821, México consiguió su independencia y junto con él, las repúblicas de Centroamérica. Y aunque en un inicio se optó por unificar destinos, para 1823 ya estábamos siguiendo caminos separados, aunque había un problema entre Guatemala y México. La frontera entre ambos era en extremo ambigua. Dado lo recóndito de su paisaje, la frontera nunca se estableció oficialmente. No había monumentos que marcaran el fin de un país y el inicio de otro. Y para colmo, los mapas que mostraban trazos fronterizos eran bastante diferentes unos de otros y no correspondían con las dimensiones geográficas reales, por lo que establecer una frontera fue todo un desafío. Aunado a esto, estaban los ingleses, ya fuertemente instalados justo en la zona en disputa, en lo que más adelante se conocería como Honduras Británicas. Si bien México no le dio importancia a su frontera sur, dados todos los problemas internos y el ambiente de inestabilidad que regía en ese momento, Guatemala sí estuvo presionando constantemente a los ingleses para que abandonaran la zona. En 1847, coincidiendo con la intervención estadounidense, en la península de Yucatán estalló la Guerra de Castas, un conflicto que enfrentó a los mayas contra toda la población no maya establecida en la península. Diversos factores intervinieron para que este conflicto se convirtiera en el más largo que ha enfrentado México y uno de los más desastrosos, causando estragos por todo Yucatán, dificultado principalmente porque los ingleses no dejaban de venderle armas a los mayas desde las Honduras Británicas. Para inicios de 1890, cuando el conflicto ya se alargaba por 43 años y no parecía sino estar empeorando, el entonces presidente Porfirio Díaz optó por hacer un trato con los ingleses para acabar de una buena vez con la Guerra de Castas. Si el gobierno de Gran Bretaña accedía a dejar de suministrarle armas a los mayas, México cedería todo el territorio yucateco ocupado por los ingleses a la corona británica. Las conversaciones que tuvieron lugar en la Ciudad de México rápidamente prosperaron y para 1893 se firmó el Tratado Spencer-Mariscal, con lo que México y Belice fijaron definitivamente sus fronteras en el río Hondo y los ingleses se comprometieron a no vender más armas a los mayas. Derivado de este tratado, y para tener mejor control en la zona, se crearía, años después, el territorio de Quintana Roo. Aún así, la Guerra de Castas se alargaría hasta 1901, cuando, después de 54 años de continuas batallas, la paz entre ambos bandos se alcanzó. Curiosamente, con el gobierno de Guatemala, los ingleses jamás pudieron llegar a un acuerdo, y lo poco que concretaron nunca se cumplió, por lo que hasta el día de hoy, sus fronteras no están oficialmente delimitadas, y un diferendo territorial se mantiene vivo entre ambos países. Un problema serio fue que, dado el nuevo tratado fronterizo acordado por Díaz, las embarcaciones mexicanas tenían que salir de aguas nacionales para entrar a la bahía de Chetumal. Para que esto no sucediera, se ordenó en 1901 la construcción de una de las obras de ingeniería más importantes, impresionantes y casi desconocidas del país, el Canal de Zaragoza, una vía marítima de más de 1 kilómetro de longitud que conecta la bahía directamente con el Mar Caribe y que resultó esencial para el desarrollo de la capital quintanarroense. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? ¿De verdad era necesario ceder territorio o es que el conflicto se podía arreglar de otra manera? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.